Acceder a nuestro canal de difusión, donde compartimos todas las noticias que se van presentando día a día. Mi nombre es Daniel Díaz Amaro, vamos a comenzar con parte de las informaciones. En este momento y para poder hacer un análisis correspondiente acerca de los transportistas, del precio del pasaje, me va a estar acompañando mi compañera de labores, Giselle Castillo, para que podamos debatir un poco acerca de este tema, podamos también presentar ante ustedes los personajes que, bueno, son los que en este momento también generan este escenario del transporte público, del precio del pasaje y más. Giselle, ¿cómo estás? Bienvenida. Así es, gracias Daniel y feliz tarde a todos ustedes que nos están sintonizando. A esta hora y tal y como lo mencionabas, vamos a estar debatiendo o ampliando más bien la información con respecto a toda la situación de los transportistas, esto a nivel nacional. Y me encantaría comenzar con algo del día de hoy, una noticia reciente, y es esa propuesta que están dando los transportistas al Ejecutivo Nacional para poder aumentar la tarifa del pasaje. Bueno, en este caso no sería aumentarlo hacia lo que tienen que pagar los ciudadanos, sino más bien una propuesta de que ellos puedan recibir una especie de bonificación aparte y así el ciudadano no se pueda ver afectado. Entonces, para ello estaremos escuchando a continuación palabras de Fernando Mora, quien es el director de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano. Lo primero es que la tarifa del sector urbano, ¿verdad? Es la más, digamos, débil porque ahorita se aprobó una tarifa máxima de 25 bolívares, pero el dólar sigue subiendo de manera desproporcionada, lo cual, si tú divides eso, lo llevas a dólar, a centavos de dólar, estamos hablando de 20, 25, 26 centavos de dólar, no llega ni siquiera a 0,30. Y la tarifa real está sobre el dólar. La tarifa social debería ser 0,50 y, por supuesto, con los beneficios, bien sean fiscales, de repuestos con ciertas garantías, ciertos descuentos, una serie de beneficios que le compensen al transportista el diferencial que hay entre la tarifa social y la tarifa real. Y es lo que hemos venido reclamando. Nosotros desde el año 2003, hemos venido planteando de que se le otorgue a la masa laboral venezolana, tanto empleados públicos como privados, un bono de transporte, el mismo sea extensivo para los estudiantes y personas de la tercera edad y discapacitados. Ese bono de transporte que sería dado de manera directa a los que realmente lo necesitan, vendría a compensar ese diferencial. El ciudadano no se vería afectado sus ingresos por el transporte y el transportista podría cobrar, no nunca la tarifa real, porque nunca la va a poder cobrar, pero sí una tarifa un poquito más cerca de la real. Es como el cestatique, ¿ves? Es cuestión de que se hagan los cálculos y no es lo mismo una persona que vive en Caracas, trabaja en Caracas, que una persona que hay que evaluarlo, que viva en los Valles del Tuy, o que viva en Guarena Guatire, o que viva en los Altos Mirandinos y trabaja en Caracas. O sea, ya ahí el bono de transporte va a depender de las empresas, del sector privado, del empleador, porque de repente, bueno, mira, vive en los Valles del Tuy, pero te toca pagarte más bono de transporte que uno que vive en Caracas. Pero ahí donde digamos que la capacidad de cada quien va a decidir eso. Entonces eso sería una salida que le permitiría a los transportistas tener un mayor ingreso. Bien, ahí estábamos escuchando entonces las declaraciones donde destaca Giselle y, bueno, hombres, también estuvimos comentando mientras estábamos escuchando, esta propuesta viene desde el año 2003. Entonces, nótese como en los últimos años tampoco creo que se le ha dado la fuerza necesaria. En este momento sí puede ser un indicativo debido a toda la cantidad de choques que han tenido entre transportistas y usuarios con respecto al aumento del pasaje. En ocasiones el transportista dice que no es lo suficiente. Hablamos también de los beneficios que ellos quieren con relación a la venta de los repuestos, este bono que podría ser implementado por el gobierno nacional. Todo esto para, digámoslo de alguna manera, evitar ese ciclo sin fin del el usuario haciendo esa discusión con el transportista con el usuario, que no le den los números a cada uno de ellos. De ahí en adelante, bueno, podría ser una solución que encuentre una salida, como él lo dice, a este conflicto de nunca acabar y que Así es. obviamente tiene
tanto tiempo de esta manera. También me quedo con las palabras que él dice que, bueno, no va a llegar ningún momento donde el transportista cobre lo que realmente y según ellos merecen para cubrir este servicio. Justamente, Daniel, y por eso ellos hablan de una tarifa social y una tarifa real. Ellos dicen que lo que vienen cobrando a lo largo de todos estos años, más de 20 años desde esta propuesta, es una tarifa social porque no les alcanza exactamente para cubrir quizás los gastos de todo el transporte. Y por eso ellos piden llegar a una tarifa real que sería a través de esta bonificación y tal y también como lo explicaba él en el audio que acabamos de escuchar, esto también dependería de el lugar en donde viva cada persona. Si alguien quizás vive muy lejos de su lugar de trabajo, su bonificación podría ser un poco más, porque esto quizás, digamos, podría llegar a que pueda cubrir este pasaje urbano hasta el lugar a donde se traslada. Entonces es una propuesta bastante importante que ellos pues continuarán haciendo si ya tienen tantos años tratando de llevarla sobre la mesa. Ahora, esta situación a nivel nacional, pero también tenemos que trasladarnos hasta lo que sucede con los transportistas en el estado Lara, Daniel. Hace unos días, también con el aumento, los transportistas se estuvieron reuniendo acá en la ciudad de Barquisimeto y por ello es necesario poder escuchar las impresiones de ellos a continuación. El comando intergremial, los transportistas a nivel nacional, le damos todo el apoyo a los trabajadores de transporte de Barquisimeto, la situación que se está presentando de desconocer una Gaceta Nacional, lo que está llevando a enfrentamientos entre los transportistas y los usuarios, por lo cual rechazamos totalmente el atropello que se está llevando a cabo con los transportistas y el comando intergremial. El sector transporte a nivel nacional estamos aquí apoyando. Necesitamos que las autoridades nacionales hagan un llamado a la alcaldía, a los alcaldes y a la autoridad municipal de transporte para que cese el atropello a los trabajadores del transporte público en la ciudad de Barquisimeto. Bien, José Luis Trocer, coordinador del Comando Intergremial del Transporte. Recordamos que esa información la estuvimos también generando acá en la emisión meridiana de su noticiero Promar TV. Fue un colapso total el centro de Barquisimeto durante ese momento. Y bueno, esto es lo que también se busca evitar, Giselle, el colapso, el problema entre los transportistas. Esto incluso llegando hasta la sede de la MTT en ese momento. Exactamente, tal y como lo mencionas, Daniel, y es algo que ellos mismos indican que es algo a lo que no quieren llegar, no llegar a un paro de transporte, no tener que seguir teniendo estas confrontaciones con el usuario. Palabras también que quiero que escuchemos de Óscar Velázquez, representante del sector transporte, quien nos indica qué es lo que quiere el sector transporte en este preciso momento. Es importante que todas las autoridades o las partes se involucren para buscar solución a toda esta problemática. ¿Qué queremos? Bueno, que no exista más atropello, esa persecución en estos momentos para el pueblo transportista, eso no es conveniente absolutamente para nadie. Entonces el llamado también es al Ejecutivo Nacional que revise todo este tipo de casos porque no queremos absolutamente que exista un paro de transporte en el país, absolutamente. Nosotros estamos aquí, la Dirigencia Nacional de Transporte, para prevenir todo eso y apoyar al Ejecutivo Nacional en la búsqueda de las soluciones. Bien, allí teníamos entonces ese pequeño resumen que tenemos, porque tanto a nivel nacional como regional tenemos que destacar porque las situaciones en ocasiones no son las mismas en diferentes estados, Giselle. Podemos entender, y para que usted, bueno, entienda un poco el panorama del transporte a nivel nacional, también se presenta una situación bastante, podemos decir, para usted que está dentro del estado Lara, no es lo mismo, entonces es un diferencial bastante notorio. ¿Por qué? Desde otro estado hay lugares donde no hay transporte, no se presentan estos problemas, pero el problema está en que no existe la capacidad, ¿cierto, Giselle? Exactamente como lo comentas, Daniel, cada estado tiene su propia problemática, todos tienen algo que decir. En este caso, es muy distinto lo que está pasando en el estado Lara al que está pasando, por ejemplo, en el estado Sucre, donde los transportistas pues señalan que hay bastantes irregularidades con respecto a la cantidad de personas que están entrando en las unidades, quizás no hay la cantidad de autobuses para toda la demanda de personal. Por ello también, qué bueno que lo mencionas, estaremos escuchando impresiones desde el estado Sucre a continuación. Sí, precisamente vamos a escuchar las palabras del director de Transporte y Vialidad de la Alcaldía de Cumaná. Él es Antonio Hernández, escuchemos. Recordemos pues de que hay unidades que han sido reportadas por compañeros por las redes sociales que están con exceso de pasajeros, lo que constituye un gran peligro, un gran riesgo para estos usuarios. Entonces la seguridad de los compañeros está primero, y en especial aquellas unidades que tipo camionetas, tipo camiones, sabemos
que hay una prohibición expresa también en el artículo 183 del reglamento de la ley de tránsito terrestre, al igual que la ordenanza municipal establece que el exceso de pasajeros está prohibido. Entendemos la situación con el tema del combustible, pero ya vemos de que se están súper excediendo, incluso de que hay situaciones donde el pasajero ni siquiera puede salir. Bien, ahí eran las palabras del director de Transporte y Vialidad de la Alcaldía de Cumaná. Entonces, nótese usted cómo es diferente con respecto a lo que puede estar pasando de este lado de nuestro país. Entonces, hay otra información muy importante y bueno, que esto todo el tiempo genera algunos comentarios, Giselle, y es el cambio del precio del pasaje. Obviamente, escuchamos que también Trocel y estábamos escuchando también a Fernando Mora, que él destacaba que no es lo mismo el tema de los recorridos. Si usted, bueno, se ha podido dar cuenta del tema de las gacetas, también se podía diferenciar el pasaje por el recorrido. Recuerda que por lo menos acá en Barquisimeto hay un precio en lo que respecta para el norte, hay un precio en lo que respecta para Cabudare, y de ahí en adelante, bueno, también podemos hacer ese pequeño resumen de los últimos aumentos. Tenemos en cuenta que esto viene desde el año pasado, Giselle. Hablamos del mes de abril, hablamos de diciembre del año pasado, y también tenemos el mes de hoy, y bueno, allí lo tenemos en pantalla para que podamos seguir analizando. Justamente podríamos empezar a especificar el primer aumento que hubo durante el año pasado. Fue una gaceta, la número 42.842, publicada el 19 de marzo. Esto entraba en vigencia a partir del 1 de abril 2024. En este caso, el pasaje urbano era de 13 bolívares y entre municipios de 16. Por supuesto, la lista es mucho más larga, según como lo comentabas, que depende de la distancia. Luego tuvimos otro aumento que salió en la Gaceta Oficial número 43.013 del 22 de noviembre de 2024, entrando en vigencia el 1 de diciembre. En este caso, la tarifa urbana era de 16 bolívares y entre municipios de 19. Y bueno, cerramos entonces con la última, la más reciente, publicada el 24 de abril de este año, la Gaceta Oficial 43.114, con un precio de 25 entre municipios, Daniel. Bien, y otro de los comentarios es el tema del cambio, Giselle. Recuerda que ese tema de cambio también tenía que buscar hacer una medida de acuerdo a este decreto para que existiera la posibilidad. Obviamente la lucha que existía del usuario que no tenía cómo dar el pasaje completo, el transportista que no tenía cómo dar ese cambio, y de ahí en adelante, bueno, cada uno de esos acontecimientos que se siguen desarrollando porque... ahí la idea es buscar algunas soluciones como las que los transportistas están dando a conocer en este momento. Justamente, y bueno, como destacamos desde el 2003 también. Sí, y es algo que se estuvo repitiendo durante todos estos aumentos. Quizás el pasaje era 13 bolívares, pero ya no habían suficientes dinero en físico de 1 bolívar para dar vuelta. Entonces, algo que ayudó a mermar mucho esto fue el tema de los pagos móviles en los transportistas. Aún así, pues ellos indican que sigue siendo insuficiente. Bien, Giselle, muchísimas gracias para analizar este tema que da y tiene tanta tela que cortar. Agradecido contigo y que bueno, podamos compartirlo acá con todos nuestros amigos que siguen nuestra programación. Por supuesto, siempre es un placer y estaremos más adelante en otras emisiones ampliando más informaciones. Bien, muchísimas gracias, Giselle. Amigos, nosotros con esto vamos a cumplir con nuestra pausa. Al regreso, más información en esta emisión meridiana de su noticiero ProMar TV.